Hola amigos, bienvenidos a esta edición, otro episodio de Sábados Culturales que repito e insisto, para información de los interesados que no tiene absolutamente ninguna pretensión académica, no estoy en condiciones de prestar servicios académicos de ninguna clase, solamente es para entretenerlos, para entretenerme, para despertar quizás curiosidades e intereses o hacerles recordar cosas que olvidaron y básicamente entretenerlos. Eso es todo, no tengo otra ambición. Y en esta oportunidad voy a tratar de un tema que muchos de ustedes conocen poco o quizás desconocen del todo, un campo de actividad académica que se llama arqueología submarina. De la arqueología terrestre, digamos, la que se lleva a cabo en tierra firme, todos tenemos una idea, todos al menos habremos visto una de las varias películas que han hecho sobre este personaje Indiana Jones, protagonizado por Harrison Ford, una mezcla entre aventurero y arqueólogo mucho más aventurero que arqueólogo. Los arqueólogos pueden pasarse un año con una escobillita más chica que un cepillo de dientes, sacando el polvo a alguna zona del suelo donde quizás haya algo. Indiana Jones entra como caballo de la bomba, como decían antes, a todos los lugares. Pero todos tenemos claro que el arqueólogo es un especialista que explora ruinas, restos de culturas en ciudades en ruinas o en tumbas, como ocurre mucho ahora en Egipto, en el Valle de la Muerte. Creo que se llama el Valle de la Muerte, o puede llamarse de otra manera, donde hay muchas tumbas, muchas momias, buscando restos, utensilios, armas, artefactos de otras culturas para entender mejor cómo funcionaban. Pero también existe la arqueología submarina, estimados amigos. Es una actividad que reúne un montón de cosas. Aventura, hay una cierta aventura en esto de meterse al mar, en las profundidades, o en los lagos también. Hay ciencia, hay historia, hay tecnología, hay un poco incluso novela policial, por el momento previo en que se trata de adivinar o presumir o calcular dónde se halla determinado barco hundido. Por ejemplo, esa es una de las tareas primeras que hacen muchas veces los arqueólogos submarinos, de dónde estará este barco que sabemos que se hundió, pero no sabemos exactamente dónde. Así es que es una actividad muy interesante, muy entretenida, y ha sido muy importante en cambiar un montón, o ilustrar o enriquecer muchos puntos de vista, muchas visiones de la historia más tradicional acerca de nuestro pasado. Porque el barco que se hunde en cualquier momento es como una cápsula del tiempo. Una ciudad es un organismo viviente que puede durar siglos o milenios, que sufre toda clase de cambios, y entonces es un trabajo difícil para los arqueólogos ir viendo qué pertenece a qué. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de Troya, que Schliemann creyó descubrir la Troya de la historia de la Ilíada de Homero, pero no, era una de varias ciudades, varias Troyas construidas una sobre otra. Entonces, un barco no, un barco se hunde y ya, se hunde en un momento, en una hora, en un rato, en un punto mínimo del tiempo, y se hunde con lo que había en ese momento en ese barco, representativo de su época, y ahí queda. No hay ninguna cosa más. Entonces, es en ese sentido, pensamos en la inmensidad del océano y las rutas comerciales o de otro tipo que se han establecido desde hace cientos de años. Es un museo. El fondo del mar es un museo con miles, podríamos decir, de salas. Y apenas hemos recorrido unas pocas. Vamos a ver cómo partió esta cuestión de la arqueología submarina, porque esto es muy nuevo, muy nuevo. Eh, Antes había, desde mucho tiempo, intentos de recuperar tesoros hundidos, pero eso no es arqueología, eso es salvataje, eso es buscar el tesoro hundido. No hay un interés ahí de investigar una época, nada, ahí hay un interés de encontrar un tesoro. Y las tecnologías que se usaban eran muy rústicas. Lo más avanzado que existió por muchos siglos era la campana de buceo. O sea, usted pone una campana grande, obviamente que por el aire que tiene adentro no entra el agua, van adentro unas personas
y lo va sumergiendo y nos entra el agua y nos entra el agua y usted tiene tiempo ahí con el aire que quedó dentro de la campana un rato para respirar y en el suelo de a donde llega la campana usted hace las excavaciones, los estudios que quiera. Pero con esa de la campana no se hacían ni estudios ni investigaciones. Siempre estas cosas eran para buscar tesoro, básicamente. Bueno, todo esto partió después de la Segunda Guerra Mundial, para que vean ustedes lo nueva que es la arqueología, y la inició un personaje que ustedes pueden conocer. Hubo películas, hubo seriales con el personaje real, Jean-Jacques-Yves Cousteau, un submarinista, no submarinista, un buceador francés, un investigador del mar, que inventó, junto con Émile Gagnon, el regulador autónomo. No me pregunten los detalles porque yo no soy buzo. Yo me meto al agua solamente para ducharme. Pero es algo que permite estar más tiempo bajo el agua, hasta cierta profundidad. Ustedes saben, los seres humanos no pueden bajar, digamos así, a cuerpo desnudo, o sea, sin estar dentro de una máquina, un submarino o un batíscafo. No pueden sumergirse más allá de cierta profundidad. Pero permitió estar bastante más tiempo, unos cuantos minutos más, no mucho en todo caso. No creo que sean 20 minutos que uno puede estar ahí con la escafandra, con esos tubos de oxígeno y todas esas cosas. Es el padre de la arqueología moderna sin que tuviera esa intención, Jean-Jacques, y Cousteau él estaba en otra. Él investigaba otras cosas. No andaba buscando restos históricos. Bueno, vamos a la primera investigación arqueológica submarina. Con nombre y apellido, el señor que lo hizo se llamaba Georges Bass y llevó a cabo su primera excavación científica submarina en 1960. Una excavación como las terrestres, yendo donde los restos, dibujando en qué ubicación se encontraba tal o cual jarrón, por ejemplo, y la distancia hasta otro jarrón, y los pedazos de cerámica registrados, fotografía, o sea, un trabajo arqueológico bajo el agua. Bass fue el que dijo que un barco hundido es una cápsula del tiempo. Efectivamente. Lo que hay en ese barco normalmente es cosas propias de su periodo. Nada más. O rara vez hay alguna cosa que haya tenido algún marinero que fuera del pasado, pero básicamente es una cápsula del tiempo que refleja el tiempo en que ese barco navegaba y cuando se hundió. Así es que el barco entonces es realmente un receptáculo de restos y fósiles y reliquias históricas realmente muy, pero muy generoso, porque permite descubrir un montón de cosas, como les decía. Buena parte de la historia de periodos de la antigüedad ha sido enriquecida y a veces hasta modificada por descubrimientos hechos en barcos que se hundieron hace cientos o miles de años. Entrar o llegar a los restos de un barco. Algunos están casi enteros, otros está prácticamente sembrado el suelo del océano con restos y con la carga que traían, y eso es lo que interesa. Es como entrar a una casa, a una pieza que ha estado cerrada por muchos años. Cosa que ha ocurrido en Francia a propósito. Yo me recuerdo haber visto alguna vez, porque estas cosas me interesan. Bueno, ¿qué es lo que no me interesa? Videos de lugares que estaban abandonados por muchos años. Y alguien abre y encuentra cómo estaba esa pieza en el momento en que fue cerrada, o esa casa en el momento en que fue cerrada. Lo mismo pasa con los barcos. Entonces uno, con este barco hundido, puede saber un montón de cosas de arquitectura naval, cómo se construían los barcos en ese periodo, qué era lo que transportaban, por lo tanto, qué clase y cuánto comercio había en esa zona del mundo y en esa época. ¿Qué clase de monedas circulaban? Muchas de estas monedas sirven, entre paréntesis, para ponerle fecha al hundimiento. Si usted encuentra una moneda de oro en que aparece la efigie del emperador Augusto, usted sabe entonces que este barco pertenece al periodo romano y esa moneda probablemente, aunque haya sido antigua para los que la estaban usando, más o menos permite ubicar temporalmente ese barco y por lo tanto todo lo que está en ese barco. Y se pueden saber muchas cosas más. ¿Qué comían los tripulantes? Por lo tanto, ¿qué comían
los marineros comunes y corrientes. Por lo tanto, ¿qué comían? Probablemente el pueblo llano, común y corriente en esa época. ¿Qué herramientas usaban para construir el barco u otras cosas? Incluso si a veces se encuentran huesos, se han encontrado esqueletos completos. Los esqueletos son más duraderos. Se puede saber las enfermedades. Con los huesos se pueden los patólogos encontrar qué enfermedades sufrían. Se pueden encontrar montones de datos con estos barcos hundidos. Y antes de continuar contándole de algunos de estos descubrimientos, de estos naufragios que han sido muy impactantes desde el punto de vista de los efectos en la historia, les quiero recordar, amigos, por si ustedes alguna vez tienen, y ojalá nunca lo tengan, un problema con una negligencia médica. Es decir, el equipo médico o el médico no se equivocó, sino que fue negligente en el tratamiento. Y hay muchos casos, uno conoce y escucha todo el tiempo, lamentablemente, temas de negligencia o de descuido o de displicencia, que a veces no terminan en ningún daño, pero que señalan una actitud a veces un poquitito de hacer las cosas al lote. Bueno, esto pasa en todas las profesiones. La negligencia médica puede costar vida, ese es el problema. Entonces, las personas que han sufrido, o parientes de estas personas que han sufrido los efectos de una negligencia médica, quieren alguna compensación, pero eso es bien difícil. Entonces, para eso está Rettig y Grinberg. Este es un bufete de abogados, Rettig y Grinberg, que se especializaron y siguen siendo especialistas en temas de negligencia médica. Lo primero que hacen, cuando usted llega hacia ellos, sí, tiene una cita con ellos y les lleva su caso. Ellos investigan acuciosamente si fue efectivamente una negligencia médica o fue un error, que es cosa muy distinta. Si fue una negligencia médica, empieza la acción y usted va a ser compensado. Créame, los van a llevar, si es necesario, a un tribunal y va a haber una compensación. Rettig y Grinberg. Continúo con el suplemento Vito, que es para que sus mascotas estén en mejor estado de salud, estén más contentos. Es un suplemento vitamínico y de minerales que usted vierte, una cucharadita basta, en el plato con el pellet y sus mascotas van a estar mucho más sanas, contentas, el pelo brillante. Lo que usted quiere, lo que uno quiere con sus mascotas, que estén contentas, para estar uno contento. Sigo con... ¿Dónde se encuentra el suplemento Vito a propósito? Prácticamente en todas las mascoterías está. Si no lo encuentra en la mascotería cerca de su casa, entre al sitio de suplemento Vito y ahí consígalo. Sigo con Pontara, que ya les he contado, es un emprendimiento muy novedoso en Chile, yo creo que quizás en el mundo, que consiste en ayudar a quienes quieren convertirse en escritores, quieren publicar su libro. No necesariamente convertirse en escritores, pero quieren publicar un libro, quieren publicar muchos libros, los tienen en su cabeza solamente, pero necesitan ayuda para llevarlo al papel, o ya los tienen en papel en un archivo y necesitan ver que alguien se los reciba y le dé pelota, que les mejore. El producto siempre se puede mejorar y eventualmente llegar a imprimir, a publicar y a difundir su libro. Todo este proceso lo hace Pontara desde el principio. Incluso si usted no ha escrito nada en su procesador de texto, tiene la idea, la tiene clara, quiere publicar esto, quiere dar a conocer esto, pero no sabe cómo partir, cómo organizarse para escribir, hasta incluso qué procesador de texto es más seguro para no perder las cosas a mitad de camino. Todo eso en Pontara lo ayudamos, y hablo en plural porque yo soy parte de este emprendimiento, amigo, en lo que en muchos sentidos, o en algunos sentidos, porque Pontara hace tantas cosas que uno es apenas un engranaje en esta máquina. Pontara.cl, si usted está en esta situación de un escritor inédito todavía, pero que quiere publicar lo suyo, póngase en contacto ya, como lo han hecho un buen número de escritores potenciales que ya están trabajando con nosotros. Y termino este bloque con Oxibiota. Oxibiota, que es este polvito que viene en un sobre más encachadito que este. Este es el de muestra de la fábrica, pero lo que usted compre vienen con instrucciones, vienen con ilustraciones, vienen con montones de cosas más. Bueno, este polvito usted lo echa en un recipiente con agua, se convierte en una media hora más o menos en una colonia de bacterias aeróbicas, y con esas bacterias, una vez que usted ese líquido o lo vierte como líquido donde hay malos olores, o lo vaporiza en una superficie, se acabaron los malos olores, porque estas bacterias destruyen la causa del mal olor. La causa. No hay mal olor, no es que lo tapen, no hay, se acaba. Finito.
Lo están usando restaurantes, lo están usando casinos, lo están usando casas como la mía. Se está usando en muchas partes. Es un producto súper efectivo. Yo ya he recibido feedback de personas que dicen que es increíble. Incluso lo han echado en un lugar difícil de combatir los malos olores, como es una letrina. Mamacita. Y ha funcionado. Así es que eso. Y permítanme continuar. Hay algunos de estos naufragios que han sido estudiados por arqueólogos submarinos, que han sido extraordinarios. Hay uno, el Uluburun, así se llama, Uluburun, el naufragio más importante de la historia. Tiene 3.300 años. Transportaba 10 toneladas de cobre, estaño, marfil africano, aquí tengo la lista, ébano, joyas, vidrio, armas. Es una gran demostración del gran comercio que existía ya en el Mediterráneo en la Edad de Bronce, que en algún libro que estoy escribiendo lo cuento que fue la primera gran globalización de la historia. Las civilizaciones y las sociedades que circundaban estaban en las riberas del Mediterráneo o un poquito para adentro, y que llegaron en un momento dado, más o menos en el siglo, a ver, para hablar en años, pongamos del 2000 al 1500, al 1200 a.C., en la Edad de Bronce era el metal principal. No es que no hubiera hierro, pero era muy poco. Era el metal principal que se usaba para armas, para herramientas. Hubo una tremenda globalización comercial y de esto es prueba este naufragio. Después hay otro muy interesante y muy misterioso que yo se lo he mencionado en un programa, que es el Antiquetera. Ese barco que encontraron en el año 1900 unos pescadores de esponja, o sea, a poca profundidad, allá en la zona del mar, ¿cómo se llama ese mar? Donde están las islas de Grecia, más o menos. Ahí, el Egeo, el mar Egeo. Poca profundidad, encontraron un barco, encontraron muchas cosas, y una de ellas que subieron era un artefacto que era una computadora analógica de hace más de 2000 años, llena de engranaje, era analógica, no había circuitos eléctricos ni electrónicos, eran ruedecillas, engranaje. Haga cuenta que es como un reloj. Pero ¿qué hacía este reloj? Ya les he contado. Predecía, creo que tengo más cosas aquí, no, predecía eclipses, posiciones planetarias de los planetas que ellos habían descubierto así a ojo pelado, fases lunares, calendarios. Realmente nadie hasta ese momento imaginaba que una tecnología tan compleja como esa, que supone conocimiento de astronomía, que supone luego la tecnología para fabricar, y sobre todo supone una capacidad de ingeniería para convertir ese conocimiento astronómico en estas máquinas, o sea, el diseño de ingeniería de este aparato, que todavía se está estudiando. Fue descubierto el año 1900, por algunas fases pasó, digamos, estuvo en un museo, en un estante por ahí, no le dieron mucha pelota, pero se ha vuelto a estudiar muchas veces. Ahora hay otros instrumentos, qué sé yo, rayos X, cosas para entrar a las profundidades del artefacto, más o menos se tiene una idea de cómo funcionaba. Es impresionante. No se sabe si era el único, si se fabricaron varios, quién lo hizo, quién lo diseñó, es un misterio, pero sí se sabe que es súper antiguo. Pertenece al mundo helénico. Nadie imaginaba esa tecnología. Porque, y aquí abriendo un paréntesis, amigo, yo que cualquier persona que estudia, que lee bastante historia, por lo menos sospechará que lo que uno lee sobre un periodo histórico, sobre una sociedad, sobre una cultura, es una pálida sombra. Es lo que se logró rescatar en unos registros, lo que se logró descubrir con un arqueólogo, ya sea terrestre o submarino, lo que se encontró en un papiro, que a su vez no necesariamente reflejaba la realidad. La historia es mucho más compleja, un mundo mucho más complejo es el mundo. Algún día, quizás ustedes cuando estén más viejos, van a leer un libro de historia de Chile que se refiere a este periodo que estamos viviendo ahora, y ustedes mismos se van a dar cuenta de la distancia enorme que hay entre cómo van a pintar este periodo histórico los historiadores, cómo lo van a simplificar y lo que realmente hemos vivido. Así es. Así es que de la antigüedad aparecen estas cosas y uno se pega a la cachada, digamos, de que las cosas eran más complicadas que lo que parecía. Vamos a otros naufragios interesantes, no tan antiguos.
El Mary Rose. El Mary Rose era el barco favorito de Enrique VIII, este rey inglés que, como ustedes saben, mató a una mujer tras otra, a una esposa tras otra, y que produjo la gran secesión religiosa de Inglaterra. Se separaron del Vaticano y crearon su propia versión del cristianismo, ¿no es cierto? Bueno, era el barco favorito de Enrique VIII y se hundió en 1545. Fue recuperado completo, o sea, no estaba muy abajo, en 1982. ¿Y qué es lo que encontraron adentro? Imagínense, era un barco grande. Encontraron zapatos. Los zapatos son muy duraderos porque están hechos de cuero y el cuero dura mucho en el agua, o sea, no le pasa nada. Encontraron cucharas, obviamente, metálicas, peines, instrumentos musicales, herramientas, esqueletos, comida. Incluso se llegó, miren ustedes cómo se llega a distintos conocimientos de las maneras más extrañas. Se sabe ahora qué músculos desarrollaban los arqueros ingleses, que era una de las principales armas de la monarquía británica, eran los arqueros. ¿Qué músculos desarrollaban más? Y esto lo lograron descubrir por las deformaciones óseas de los esqueletos. Después tenemos un hundimiento que es un poquito planchoso, porque fue más o menos como lo que le pasó al Titanic, ¿no? El Vasa, este era sueco, en su viaje inaugural se hundió. Estaba mal diseñado. No sé, estaba muy mal diseñado y se volcó y se hundió. En el Báltico. El agua es muy fría en el Báltico, así que lo conservó intacto y lo lograron rescatar entero y está en un museo, en una sala inmensa. Ahí está el barco entero. Usted lo puede ver desde la quilla hasta la arboladura. Parece que lo hubieran construido ayer, porque el agua helada conservó prácticamente todo. Eso es muy importante. Bueno, ¿para qué hablamos del Titanic, no? El Titanic ha sido motivo de libros, como esto de Una noche para no olvidar. Es que tengo por ahí el libro, la película. Hay 3 versiones del Titanic, ¿sabían ustedes? 3. Se hicieron 3 películas sobre el Titanic. La última es la que actúa DiCaprio y la niña esta, no me acuerdo cómo se llama. Una película, una especie de superproducción. Se han escrito... Yo me recuerdo muy bien el Titanic porque cuando yo era niño, estaba en segunda preparatoria, creo que estaba, por ahí. Y el profesor, el señor Benítez, que ya no creo que esté vivo todavía, si lo está, un gran abrazo y un gran saludo, mi profesor de primaria, desde primera preparatoria hasta quinta preparatoria. Eso eran el ciclo preparatorio en el San Agustín en esos años. Y en alguna oportunidad, no sé cómo y por qué, me hizo pasar al estrado, un estrado que estaba en una especie de piso alto, hacer una conferencia sobre un tema que yo había leído en el Reader Digest, que era una revista muy popular en esa época. Era una revista mensual, el Reader Digest, y había leído el resumen de esa Una noche para no olvidar, algo así. Así que me conocía la historia del Titanic y la conté. Esa fue mi primera comunicación. Bueno, ustedes saben que el Titanic incluso ahora se convirtió en un lugar donde van los turistas. Recordarán que el año pasado, más o menos creo, un aparato que bajaba con turistas a unos precios gigantes a ver el Titanic de cerca reventó, la presión lo trituró en una milésima de segundo, murieron todos por supuesto, nunca se han encontrado sus restos. Se convirtió en un commodity de las historias de naufragio el Titanic. Lo han recorrido y lo siguen recorriendo con estos artefactos de investigación, estos robots submarinos que entran por todos lados y sacan imágenes en colores. Usted puede encontrar montones de esas cosas, de esos videos en YouTube. Ha sido documentado por completo, todavía se sigue discutiendo realmente por qué al chocar contra el iceberg se hundió. Yo conozco el tema, me he metido harto en esto desde niño y hay varias teorías, hay algunas incluso. Yo recuerdo una película ridícula en que reflotaban al Titanic, que es cosa imposible porque está partido en 2. No sé, no hay nada que reflotar. Luego tenemos el tema de las ciudades bajo el mar. El tema más conocido,
que es en parte leyenda, pero en parte puede que no lo sea, el de la Atlántida, de la cual hablaba ya Platón. Platón en uno de sus diálogos menciona el tema de la Atlántida. Para que vean ustedes qué vieja es esta historia. Pero hay cosas, hay ciudades reales que se han encontrado. Como Tonis Heracleion, una ciudad inmensa. Se creía que no existía, que era una leyenda, que esto es un cuento de hadas, pero no, pues. Apareció, con templos, con estatuas grandes, barcos, monedas, joyas, de todo. Luego tenemos Pablo Petri. Esta es la ciudad más antigua que se ha encontrado, creo que está en Asia Menor. 5.000 años. No está en Asia Menor porque está en el mar. 5.000 años. La ciudad sumergida más antigua que se conoce, con calles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿quiénes hacen esta pega de la arqueología submarina? Obviamente que no es Indiana Jones. Hay arqueólogos propiamente tal, muchos de los cuales jamás bajan, o sea, jamás se meten al agua. Examinan las piezas que suben a la superficie, obviamente. Buzos profesionales, los que tienen que bajar a ver y a poner en un canasto donde sea lo que se va a subir. Oceanógrafos, para encontrar los restos, los naufragios que se sospecha que están más o menos en tal o cual lugar, pero recuerden que el océano es inmenso. Geólogos, por lo mismo. Ingenieros, fotógrafos, especialistas en robótica, etc. Y no crean ustedes que esto consiste en bajar básicamente con los buzos. Hay un trabajo que ustedes han visto probablemente en la película del Titanic precisamente, y lo han visto en YouTube. Hay un montón de instrumental tecnológico que se usa antes que el primer buzo se tire al agua. Primero, ubicar el naufragio. Para eso los barcos hacen recorridos con sonar y con otros buscadores, así una especie de submarinos chiquititos que van lanzando ondas electromagnéticas para ver si en el rebote se ve alguna cosa, y tienen que hacer esto y pueden estar días haciendo trazando, haciendo rutas así para cubrir una zona del mar. Usan magnetómetros, esto para ubicar metales. Drones submarinos, que son los que les estaba mencionando. Robots, escáneres láser, fotogrametría en 3 dimensiones. Y todavía los buzos no han puesto un pie dentro del agua. Cuando finalmente se ubica, aquí hay un naufragio. Ahí recién aparecen los buzos, se arrojan así tirándose de espalda, como ustedes habrán visto, bajan. Si es que se puede, si está demasiado profundo, no hay buzo que vaya para allá, sino que siguen estos artefactos mecánicos, algunos de los cuales tienen brazos, manos así, pinzas para agarrar cosas, y se suben, algunos, otros se dejan ahí, y se empieza a investigar. Así es un trabajo larguísimo, detalladísimo y peligroso. Peligroso. Se han encontrado cosas increíbles. Aquí tengo una lista. En algunas partes, donde el agua era muy helada, se han encontrado cerebros humanos, preservados por los siglos de los siglos. Amén. Se ha encontrado en las tinajas que era transportado, el comercio del vino era muy grande en la antigüedad clásica. Se han encontrado ánforas selladas con vino todavía en estado líquido. No creo que nadie se haya atrevido a pegarse un pencazo, pero se han encontrado. Se han encontrado semillas que revelan qué cultivos se comerciaban, porque las semillas que van en un barco es para venderlas en algún lado, se están comerciando. Se ha encontrado ADN antiguo, restos de comida del último día antes del naufragio, lo que comieron los marineros, o a lo mejor horas antes o minutos antes del naufragio. No, minutos no, porque los naufragios son cuando ya está la tormenta que hace rato que está anunciándose que llegó. Se han encontrado muchas cosas. Yo tengo varios libros, amigos, no de arqueología, sino que simplemente de cazadores de tesoros. Hay grupos, casi empresas, que se dedican a buscar barcos por los tesoros. Por ejemplo, galeones españoles del siglo XVI en adelante, que transportaban metales preciosos de América a Europa,
se han encontrado con enormes cantidades de monedas de oro, con enormes tesoros, y a partir de eso han habido disputas judiciales entre quién tiene derecho a eso, si el país del cual provenía ese barco, si el país cerca del cual se encuentra el naufragio, o si de quienes encontraron el naufragio, y pueden durar años esas disputas legales, a veces se reparten la cuestión y a veces no, pero los que están en eso no están interesados en la arqueología, están interesados en las finanzas personales, se han encontrado. Tengo libros sobre eso, tengo libros de un famoso naufragio que ocurrió en el Atlántico, de más o menos a mitad del siglo XIX, de uno de los primeros barcos de pasajeros a vapor, pero con paletas a los lados todavía, se usaba, no se había llegado a la hélice, y se hundió con mucho oro. Y se encontró. Lástima que no recordé sacar ese libro para mostrarles fotos de la cantidad de oro que encontraron de lo que se estaba sacando en California, en esa época en Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos naufragios hay que pueden ser de interés? Antes de contarles eso, les voy a dar noticias de mi último elemento publicitario, que es una empresa de banquetería que se llama Rosa Bergamota, que ustedes ubican en Instagram, @Rosa Bergamota. Y, amigos, es una empresa de banquetería que yo recomiendo. Producen cosas ricas, producen también, al mismo tiempo es pastelería, producen pasteles, tortas, muy ricos. Y si usted tiene que organizar un banquete, usted no puede hacerlo por su cuenta. Un banquete es demasiado. Tiene que tener una empresa de banquetería que lo haga. Y aquí está Rosa Bergamota a su disposición, estimados amigos. Así es que, ya saben, si están preparando por obligación un banquete, Rosa Bergamota. Bueno, ¿cuántos naufragios creen ustedes, antes que les diga el número, que existen en el mundo? Desde que existen, por supuesto, barcos que se atrevieron a navegar por la parte húmeda del mundo, como decía este personaje de Moby Dick, ¿cierto? Ismael. Call me Ismael. ¿Tienen un número? Bueno, se calcula que en los océanos del mundo podrían existir más de 3 millones de naufragios. La inmensa mayoría nunca ha sido localizada. El mar es demasiado grande. Millones de kilómetros cuadrados. Solo una fracción microscópica ha sido ubicada, y de esa fracción microscópica, solo una fracción microscópica dentro de lo microscópico, o sea, microscópico al cuadrado, ha sido estudiado. O sea, ustedes pueden imaginar que los océanos de la Tierra son como una biblioteca inmensa. Imagínense la Biblioteca Nacional, y ustedes están recién entrando para ver un libro de todo lo que hay ahí, más o menos. Es un museo al mismo tiempo, un museo de la historia, porque los hombres han estado navegando para comerciar, para explorar, para buscar nuevas tierras desde mucho, mucho tiempo. Hay muchos libros que yo tampoco se los voy a mostrar, en que el estudio histórico está basado en el mar, en la navegación, y es muy impresionante averiguar lo antiguo, los muchos miles de años que la humanidad lleva navegando, y navegando lejos. Quizás ustedes no lo saben, pero la cultura polinésica, cultura de esa zona del mundo, con estos barquitos pequeños, ustedes las habrán visto en películas, fueron capaces de avanzar, de navegar cientos, miles de kilómetros. Desde la más remota antigüedad que el hombre se ha metido con problemas, con peligros, sin instrumentos, con barcos miserables, navegando lo más posible cerca de la costa para no perderse, porque no tenían ninguna manera de orientarse por muchos siglos de los siglos. Entonces hay muchísimos naufragios. Naufragios de barcos destruidos en guerras. Imagínense ustedes la batalla de Salamina. ¿Cuántos barcos se hundieron ahí?
¿Cuántos todavía quizás están que no se han desintegrado? Imagínense la batalla de Lepanto, todos los barcos turcos y cristianos que se hundieron. Está lleno de naufragios por guerra. Después están los naufragios por tormentas. Esos son la mayoría. Y millones. Y cada uno de esos barcos es una cápsula del tiempo. Ahí iban seres humanos con un determinado cargamento producido en esa época para consumidores de esa época. Los marineros usaban determinados utensilios. Cada barco hundido es una cápsula del tiempo. Y hay de todas las épocas. En algunas zonas del Pacífico donde se llevó a cabo las campañas del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, hay muchos lugares donde está lleno de barcos de guerra hundidos. Y ustedes pueden encontrar montones de videos en YouTube donde aparecen exploraciones de esos barcos hundidos, con sus cañones todavía apuntando a la nada, de los cuales de sus tubos, en vez de salir obuses, salen pescados, peces. Barcos con la bodega llena de artículos de guerra o no, autos, tanques, bicicletas, motocicletas, ahí hundidos. Son también una cápsula del tiempo más moderna, por supuesto. Y ya saben que del océano, del fondo del océano se ha explorado casi nada. Es muy vasto. Y está el problema obvio del agua, ¿no? El océano es mucha agua. Y las profundidades promedio del océano entiendo que son como más de 1000 metros. Hay algunas que se llaman las fosas, que son 5, 6, 7 mil metros de profundidad. Imagínense. Es muy difícil o casi imposible llegar ahí, investigar nada. Si el mar, y hay un video o dos en internet, por si están interesados en YouTube también, que hay de todo ahí, ¿no? Un video muy original de se dice, ¿qué pasaría si se retirara, si se desaparecieran las aguas de los océanos? Entonces queda todo descubierto, el fondo del océano, los naufragios, etc. Está muy bien hecho. Pero claro, no aparecen 3 millones de barcos en ese video. Bueno, así que tenemos la arqueología submarina, que ha sido un gran aporte para el desarrollo de la historia, para entender mejor cómo funcionaban estas civilizaciones que son, cada vez uno descubre que eran mucho más sofisticadas tecnológicamente, comercialmente y en todos los sentidos de lo que nosotros imaginamos. Mucho más sofisticadas, mucho más cercanas a nosotros. Y eso es lo que uno descubre, estimado amigo, cuando lee historia, es que uno entiende, de hecho uno entiende la historia, porque no hemos cambiado mucho, no hemos cambiado casi nada. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, una carta, y estas cosas existen, una carta de un funcionario de una de las dinastías, de uno de los faraones de Egipto, que fue mandado a un reino que estaba en Siria para hacer un negocio, y el tipo escribió todo eso, cómo le había ido, y ahí aparecen estas sus conversaciones con gente, y lo que le pasó en el camino, cosas como de ahora. Bueno, esa es una de las cosas interesantes de la historia, cuando uno encuentra estos elementos personales, no solamente la historia general, de las guerras, de las dinastías, sino que cuando uno llega a un individuo particular con nombre, que ha escrito tal cosa, y uno le sigue su vida como si fuera alguien de hoy, y uno ve que es como uno, y ve sus avatares personales, que en un libro de historia no ocupan nada, ni siquiera un punto, están desvanecidos. En la historia hay seres humanos haciendo cosas, y de repente uno descubre a esos seres humanos en estos documentos, en estos papiros que se encontraron, en estas referencias. Bueno, cuando uno lee, por ejemplo, la Guerra de las Galias, de Bellum Gallicum, de Julio César, uno entiende el personaje también. Un personaje que fue asesinado, bueno, el año 44 a.C., o sea, más de 2000 años. Y ahí lo vemos, hablando, pensando, escribiendo, razonando. Y entonces uno entiende cuánto más sofisticado, cuánto más complicada la historia humana. Y con esta arqueología submarina, como digo y repito y termino aquí, se ha hecho más complicada, se ha hecho más rica, se ha hecho más variada, multiforme, más humana también. Porque en esos naufragios
perecieron marineros, y a veces, como les conté, se han encontrado cerebros, se han encontrado esqueletos. Si ustedes han visto videos de los muchos que se han hecho ya de donde está el Titanic, seguro que han visto fotos o videos de esos zapatos que están en el fondo del mar que pertenecieron a alguien. Y ahí están los zapatos, como son de cuero, intactos casi. La historia es vida humana, no es meramente procesos impersonales como algunos lo suelen ver, más o menos. Bueno, amigos, el programa me salió más cortito que otras veces, pero está bien. De repente ustedes se pueden latear si me tomo más tiempo. Y termino diciéndole que en YouTube ustedes encuentran muchas de estas cosas en video, en exploraciones, encuentran la historia de lo que se está descubriendo, de cómo se descubrió, ven los videos que toman las cámaras, dos drones submarinos. Es re entretenido, la verdad, las cosas. Cuando un dron empieza a acercarse y de repente aparece un bulto y de repente ese bulto es un barco hundido hace quizás 3000 años. Así es, estimado amigo. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Y para el domingo voy a buscar algo que pueda interesarlo. Estoy tincado de hablar de este señor que me tiene obsesionado, Hans Albert Lindemann, este filósofo que escribió Pláticas Filosóficas. Un señor me contó que también tiene un libro. Parece que hay, bueno, deben haber en bibliotecas de gente que heredó, compró, no sé yo, quizá unos cuantos más ejemplares de este libro, que yo estoy obsesionado con la idea de hacer algo en relación con este libro, Pláticas Filosóficas, entre un sabio, un poeta y un filósofo, de este filósofo olvidado, Hans Lindemann, activo en el siglo XX. Les puedo contar mañana la historia, porque algo he logrado con mucha paciencia y escudriñando, y ayudado por las inteligencias artificiales que son fantásticas para encontrar cosas. He ido más o menos desentrañando quién era este señor, algo de él. Lo que todavía no sé es cuándo murió, pero me tinca que fue en 1956, porque en ese momento dejó de publicar y era un hombre muy prolífico y de repente no, nada más. Y como había nacido en el siglo XIX, 1880 y tanto, me tinca que ese fue el año en que murió. Puede que les hable de él, porque, como les digo, estoy metido en hacer algo al respecto con sus plásticas, como me lo imprimieron en una imprenta plástica filosófica de Lindemann. Pero a lo mejor se me ocurre otra cosa para mañana. Sería todo, estimado amigo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.